Focus tenemos un nuevo segmento de opinión, un espacio para voces críticas, informadas y cercanas. Hablemos de política, medio ambiente, derechos humanos, cultura y más. Lee semanalmente las columnas de opinión en nuestro sitio web focustv.com. Cuando el gobierno anunció que en El Salvador ya había un caso de COVID, inmediatamente nuestra institución, nuestro director, convocó reunión. Se podía notar en algunos socorristas aquel miedo de saber de que estábamos en una institución de primera respuesta en la que estábamos completamente expuestos. Que tantos años de pertenecer a la institución, pues nunca habíamos llegado a una situación de esta. Llegar a una situación de entrar en una cuarentena, ¿verdad? Donde nadie circulaba más que, por suerte, las instituciones de primera línea. Pues no sabemos qué tipo de personas vamos a encontrar. Puede ser que la persona esté contagiada o no esté contagiada, es un riesgo que todo personal tiene. No es algo que podamos decir, sí, ya sabíamos cómo actuar en una pandemia. Es totalmente lo contrario. Y eso pues nos duplicó el trabajo de las atenciones diarias de las emergencias, los traumatizados, emergencias médicas. La Cruz Verde nunca paró de atender, a pesar de la pandemia, nunca se detuvo, siempre salíamos a atender accidentes de tránsito. Sin embargo, aunque fuese un accidente de tránsito y una persona dentro de un vehículo golpeada, no podíamos saber si esa persona estaba contaminada. Entonces, esa incertidumbre se empezaba a ver un poco en los socorristas. Accidentes de tránsito, personas atropelladas sobre la 18. Entonces los socorristas, por cuidar su salud y por cuidar la de su familia, hubieron muchos que también desistieron a los turnos, se fueron a refugiar a casa y cada quien empezaba como a evaluar si venía a la base o no. Quizás un 50% de nuestro personal voluntario se retiró por situación del COVID, pues miedo, temor a que desconocíamos de este virus. Quizás un 20% del personal pues se nos contagió. Por suerte y gracias a Dios pues fueron quizás la mayoría asintomáticos. Todo nuestro personal está sabedor pues, de que en su momento nos podemos contagiar. Mi persona fue contagiada, mi familia pues se contagió, la mamá de mis hijas, una de mis hijas mayores se contagiaron. Y son situaciones de que le pedimos a Dios pues al final de podernos resguardar nosotros lo más que podamos y Dios que nos cuide en el camino.
Vino la pandemia en El Salvador y los protocolos de bioseguridad en la institución se incrementaron, se reforzaron. Ya no solo era usar mascarilla y guantes, sino que era también desinfectar las unidades, desinfectar a los socorristas que han salido de alguna emergencia, conocer también cuáles son los protocolos que está manejando el Ministerio de Salud con el COVID-19 y nosotros acoplarnos a ellos. Tratamos de sanitizar los vehículos, siempre utilizamos el alcohol gel, descontaminamos nuestro personal, ¿verdad? Pero sí siempre tratamos de mantener la bioseguridad. Nos decían, aún la ayuda internacional la solicitábamos y nos decían las ayudas que sí, pero ustedes no están en fase grave, pues para que la ayuda que podían percibir la mandaban para otros países. Entonces, con lo poquito que pudimos obtener de la empresa privada, de lo poquito que tenemos de subsidio del MISAL, pues se pudo comprar un par de cosas para proteger nuestro personal, porque te digo, la emergencia se mantiene, pues. Los accidentes se mantienen y somos 24/7 en la Cruz Verde. Con pacientillo a bordo al HR. El recurso siempre falta, pero ahí estamos, ya hemos aprendido de que la misión nuestra puede salvar la vida de las personas, sea o no sea con limitantes que tenemos, pero gracias a Dios pues hemos tenido el apoyo del gobierno, pues creemos de que hoy nos va a seguir apoyando siempre el gobierno. El Sistema de Emergencias Médicos de El Salvador brindó cursos a las instituciones de socorro, en donde nos enseñaron a colocar los trajes que con diferente nivel, en caso que nos tocara atender involuntariamente algún caso COVID o sospechoso. Entonces ya nos capacitaron con trajes y todo para poder atenderlo. Nuestro enérgico rechazo a los debates previos a la aprobación del mencionado decreto, pretendiendo justificar las reformas a la ley de la carrera judicial por ser ofensivos e indignos a la investidura judicial. 2. Nuestra oposición al proceso de formación de ley, mediante el cual fue aprobado dicho decreto por inconstitucional. 3. Que con lo anterior se vulnera la independencia judicial.
opté por ser juez y esta ha sido mi carrera, 25 años de ser juez. Y solo porque tengo 60 años me quieren quitar y de ribete me tachan de corrupta. ¿Creen ustedes que es justo? Se reforme la ley de la carrera judicial. En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agréganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. Cerca de 40 jueces y magistrados se agruparon para solicitar a la Corte Suprema de Justicia la derogatoria de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial
que destituyen a cerca de 230 funcionarios judiciales y que limitan su independencia. Estas reformas se aprobaron de forma express el 31 de agosto pasado en la Asamblea Legislativa y fueron impulsadas por la bancada de Nuevas Ideas. Los jueces buscaban apoyo de los magistrados de la Corte Suprema, pero al llegar al Palacio de Justicia fueron tratados como que si no fueran parte del órgano judicial. Esta es una cronología de la segunda jornada de protesta de los juzgadores y cómo fueron desoídos por sus autoridades. El grupo de juzgadores se reúne en el jardín frente a la sede del órgano judicial para entregar sus peticiones a la Corte en pleno que dirige el presidente de facto, Óscar López Jerez. Porque este acceso jamás ha estado bloqueado. Hasta hoy están con esas nuevas indicaciones. Afuera, los oficiales de seguridad de la Corte impiden el ingreso de la prensa y de personas particulares, mientras los jueces se concentran en la plaza del Palacio de Justicia. Los oficiales aseguran que siguen órdenes de arriba. Los jueces se preparan para ingresar al vestíbulo de la Corte, pero oficiales de la Policía Nacional Civil les restringen el paso y les dicen que tienen indicaciones de no dejarlos entrar al edificio. Los jueces y magistrados protestan. Y es que nosotros somos más dueños de este edificio que los propios magistrados, porque nosotros hemos trabajado toda la vida. Y como me decía un juez, esta es la casa de nosotros prácticamente. No lo ha condenado. La orden de no dejarnos pasar de quién tiene nosotros. La seguridad del edificio depende únicamente de la presidencia de la Corte, la que dirige el magistrado de facto Óscar López Jerez, impuesto por los diputados oficialistas el 1 de mayo y reelecto el 30 de junio. Tras varios minutos de protesta, la policía avala el ingreso solo de 2 jueces. Los magistrados de Cámara Ambiental Samuel Izama y Cecia Romero ingresan en representación de los demás. Buscan entregar un escrito a la oficina de López Jerez, pero los oficiales nuevamente les indican que no serán recibidos ahí, sino que deben presentar el documento ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, una sala tomada por el oficialismo desde el 1 de mayo. Mientras, el magistrado de Cámara, Edgar Ochoa, quien reclamó a los custodios, sale hasta el estacionamiento donde está la prensa y les pide que esperen. Dejen un momento que estamos entregando un documento y después les vamos a las declaraciones. Entonces les venimos a pedir que no se vayan todavía, que nos esperen unos 5 o 10 minutos. Por favor. ¿Qué les han dicho? No, es que no saben, por eso, por eso que ya les vamos a venir a decir qué es lo que nos han dicho. No los han dejado entrar. No nos han dejado entrar, solo a 2, pero ya les vamos a venir a informar. Al filo de las 10 de la mañana, tras entregar el documento, Lizama y Romero se juntan con el colectivo de jueces. Conversan y aplauden. Luego se enrumban para dar declaraciones a la prensa. Le pedíamos a la Presidencia de Corte Suprema de Justicia que nos concediera una audiencia en la reunión de Corte Plena. Obviamente eso no ha sido posible porque ni siquiera se nos permitió el ingreso a Presidencia. Y luego, la segunda nota es un proyecto que presentamos pidiendo la derogatoria del decreto legislativo que destituye a los magistrados y a los jueces mayores de 60 años por considerarlo lesivo de un conjunto de derechos humanos laborales de los jueces y además lesivo de la independencia judicial. Lamentamos profundamente la política restrictiva de ingreso al Palacio de Justicia a los magistrados y jueces de esta república, porque es la primera vez que nos sucede una situación como esta. No pedíamos ingresar todos, sino solo una comisión de 4 y solo se permitió a 2. En los años de carrera judicial, yo ya casi tengo 20 años y ya he venido en otras ocasiones con colectivos de jueces a esta corte, nunca se nos había dado un trato igual. Pero es una garantía para la ciudadanía que los jueces y juezas seamos independientes. Y las personas que estamos aquí, estamos en defensa de esto, no aceptamos los señalamientos de corrupción. Si existe esos señalamientos, solicitamos que se individualicen, porque nunca hemos defendido la corrupción, nunca, y eso sí quiero decirlo, nunca hemos defendido la corrupción. Si hay pruebas, si hay elementos, hay mecanismos legales para que se pueda investigar. Minutos antes del mediodía, una comitiva de 6 magistrados acudió a una reunión programada de la Mesa Judicial,
un organismo de enlace con los magistrados de la Corte Suprema. En esa reunión participaron distintas asociaciones de jueces y López Jerez, junto con otros magistrados de la Corte. Ahí se abordó el tema de las solicitudes de los jueces y magistrados para derogar las reformas, pero los juzgadores no obtuvieron la respuesta deseada. El magistrado Lizama, quien participó de la junta, la describió así. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. 6 de los magistrados y jueces que andábamos pudimos ingresar a la reunión con el presidente y otros magistrados de la Corte, pero no hubo ningún acuerdo. Se nos informó que Corte está preparando un instrumento jurídico que incluiría algunas prestaciones por el retiro. Según la declaración del funcionario, la Corte acatará las reformas de la Asamblea, salvo que haya noticias desde Casa Presidencial. Pero que todo también dependía de un tuit del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Así que todavía está esto pendiente de definirse. El presidente de la República tiene la capacidad de avalar, vetar o brindar observaciones al decreto, pero hasta ahora ha respaldado la decisión de su asamblea en Twitter. Abandonados por sus autoridades, los jueces y magistrados han manifestado que continuarán emprendiendo acciones legales contra las reformas que cercenan sus derechos y la garantía de su independencia. A pesar que la mayoría de salvadoreños rechaza el Bitcoin, el presidente Bukele insiste en promover su uso gastando millones de dólares provenientes de recursos públicos, es decir, dinero que usted y yo terminaremos pagando. Solo 3 de cada 10 salvadoreños conocen la propuesta de reformas a la Constitución redactadas por el gobierno, que insiste en tener la última palabra para su aprobación, sin importar si la gente conoce o no sus beneficios. El 96% de los salvadoreños considera necesario investigar a los funcionarios y exfuncionarios del presidente Bukele señalados en la lista Engels por actos de corrupción. Sin embargo, el presidente ha preferido ocultar a sus fieles y leales servidores públicos y no hablar más del tema. 9 de cada 10 salvadoreños considera necesario conocer la información sobre gastos y compras realizadas por el gobierno. Sin embargo, las oficinas del Estado se cierran cada vez más, negándonos información tan importante como, por ejemplo, saber en qué se gastaron los millones de dólares recibidos durante la emergencia por COVID-19.
Es válido entonces preguntarle, ¿para quién gobierna, presidente Bukele? Porque es justamente sobre los asuntos de la economía nacional, del funcionamiento del Estado, de la lucha contra la corrupción, del acceso a la información pública, sobre los temas en los que usted debería estar gobernando, escuchando el sentir de la población. Y si ese pueblo le ha dejado clara su opinión y usted insiste en taparse los oídos y hacer lo que usted quiere, ¿es acaso que está gobernando de espaldas a ese pueblo? Si es así, usted, presidente, está faltando a su promesa y se está convirtiendo en lo que tanto criticó de los mismos de siempre. Hasta ahora, usted y sus aplaudidores no han hecho más que burlarse del rechazo a sus decisiones inconsultas. Reflexione a tiempo, porque según lo demuestran las más recientes encuestas, su popularidad comienza a caer mientras sigue tomando decisiones ignorando toda crítica. Suponemos, presidente, que usted evitará a toda costa perder esa envidiable popularidad que le coronó como el vengador histórico del binomio Arena Frente. Nosotros, presidente, no somos los asesores publicitarios a los que suele consultar para gobernar, pero tome nota antes de ver deteriorada su imagen ante sus gobernados que le exigen revertir medidas impopulares que afectan a la economía nacional. Entenderá usted el concepto de humildad y retrocederá en sus pretensiones para darle a su pueblo lo que le pide. Suponemos, presidente, que usted no va a perder esta histórica oportunidad para corregir el devenir autoritario al que ha sumergido a esta frágil democracia desde el día en que asumió el poder.